Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la famosa vida de Al Capone. Profundizaremos en su educación, su transformación en enemigo público número uno, y cómo utilizó la violencia y la corrupción para dominar el comercio clandestino de alcohol durante la era de la prohibición en los Estados Unidos. Nacido en 1899 de inmigrantes italianos, Al Capone creció en un barrio difícil de Brooklyn, Nueva York. A pesar de luchar con lo académico, era conocido por ser inteligente y vestir elegantemente, ganándose el apodo de Scarface debido a una cicatriz facial obtenida durante una pelea en un bar. Cuando era adolescente, Capone se vio arrastrado a la cultura de las pandillas, inicialmente trabajando para Johnny Torrio, un poderoso gángster de la ciudad de Nueva York. Capone aprendió rápidamente los entresijos del contrabando, el juego y la prostitución las industrias ilícitas que más tarde lo impulsarían a la infamia. Con el inicio de la prohibición en 1920, que prohibía la venta de alcohol, Capone vio la oportunidad de dominar un negocio inmensamente rentable. Él, junto con Torrio, tomó el control de muchos de los bares clandestinos, barrios ilícitos, de Chicago, asegurando un suministro constante de licor de contrabando. El negocio de las bebidas alcohólicas ilícitas aportó considerable riqueza y poder a Capone. Sin embargo, también era conocido por emplear violencia extrema para proteger y expandir su imperio. Se apresuró a eliminar cualquier competencia mediante una serie de guerras brutales que conmocionaron a la nación. El establecimiento de un equipo de aplicación de la prohibición, dirigido por Eliot Ness, tenía como objetivo desmantelar las operaciones de Capone. Sin embargo, Capone pudo estar un paso por delante, gracias a una red de funcionarios corruptos y un sistema de justicia dilatorio. A pesar de sus actividades ilegales, Capone era muy popular entre la clase trabajadora, que lo admiraba por su generosidad durante la Gran Depresión y su desafío a la élite gobernante. Se convirtió en un emblema de la hipocresía percibida de la prohibición, y de los pasajes que endurecían las normas sociales. El gobierno finalmente alcanzó a Capone en 1931. Condenado por evasión del impuesto sobre la renta, fue sentenciado a 11 años de prisión federal. Su encarcelamiento marcó el final de la era sin ley de los locos años 20, y significó el comienzo del fin de la prohibición. En prisión, la salud de Capone se deterioró rápidamente. Sufría de sífilis y otras afecciones, y finalmente fue puesto en libertad condicional en 1939. Sin embargo, el otrora formidable gángster se había convertido en una sombra de lo que era antes, y ya no era capaz de liderar el sindicato criminal que había construido. La historia de vida de Capone es nada menos que una fascinante historia de pobreza a riqueza, poder y caída, todo ello desarrollado dentro del contexto de la prohibición. Si bien sus crímenes son imperdonables, su vida, particularmente su ascenso y caída, es testimonio de la compleja interacción entre los individuos, la sociedad y la historia. En un triste giro del destino, las incursiones de Capone en actividades ilegales probablemente fueron provocadas por una carrera prometedora pero de corta duración como hombre de negocios legítimo. Capone trabajó como portero, chofer y camarero antes de su paso como capo en el mundo del crimen. El ascenso de Capone a la cima fue implacable, facilitado por los fracasos del gobierno estadounidense. La prohibición creó inadvertidamente un mercado negro próspero y rentable, que Capone estaba más que dispuesto a explotar. Proyectándose como un Robin Hood moderno, Capone logró alcanzar la celebridad. Sin embargo, su llamativo estilo de vida contrastaba profundamente con las deplorables condiciones que creaba su comercio ilícito. Capone, en su búsqueda desenfrenada de riqueza y poder, se había convertido en el mismo monstruo que inicialmente intentó derribar. Este enigma no pasó desapercibido para muchos, incluidos los periodistas, que persiguieron implacablemente a Capone, exponiendo sus malas acciones al público. La prensa jugó un papel integral en derribar la personalidad heroica de Capone, convirtiéndolo en un enemigo público y contribuyendo a su eventual caída. El reinado de Capone terminó con miseria e infamia. Debilitado física y mentalmente, pasó los años restantes de su vida en tranquilo aislamiento, afectado por la culpa y el deterioro de su salud. De ser un capo próspero, había quedado reducido a un mero fragmento de su formidable pasado. El impacto del legado de Capone trasciende su época. Sus métodos para asegurar el dominio en el inframundo criminal eran despiadados y violentos, sentando un precedente peligroso para el futuro. Su historia es a la vez una disuasión, y un llamado a la vigilancia contra ascensiones ilegales similares. La vida de Capone no solo subraya las crudas realidades del capitalismo no regulado sino también los efectos perjudiciales de glorificar la criminalidad. Su ascenso al poder muestra que el poder desenfrenado, independientemente de sus orígenes, a menudo conduce a la corrupción, la violencia y la caída final. Hoy en día, los Estados Unidos de la era de la prohibición son a menudo recordados por su glamour, y sus mafiosos más que por los estragos que causaron en la sociedad. Sin embargo, las historias de personas como Capone son claros recordatorios de las peligrosas consecuencias de los vacíos legales, sociales y morales. Los jefes de la mafia suben y bajan, pero el daño que dejan a su paso supera sus vidas. Los fantasmas de Al Capone continúan rondando las calles que una vez gobernó, sirviendo como claros recordatorios de la verdad oculta detrás de su lujoso estilo de vida. En última instancia, la historia de Al Capone no es una historia de triunfo, sino un fracaso masivo de la sociedad. En lugar de un símbolo de admiración, Capone debería servir de advertencia.
Su vida es un testimonio de las consecuencias de gran alcance que pueden traer las decisiones tomadas al margen de la ley y la moralidad. Alphonse Gabriel Capone, el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de crimen y extravagancia, llevó una vida tan fascinante como horrible. Despreciando la ley y aterrorizando a las comunidades con fines de lucro, era una figura monstruosa, escondida insidiosamente detrás de la máscara de un gobernante carismático. Más allá del atractivo del glamour superficial del crimen organizado, la cruda y sombría realidad de su parte más vulnerable es una serie insondable de sufrimiento y caos. La historia épica de Al Capone, el monstruo de la prohibición, sirve así como encarnación de esta cruda realidad. Desde alborotador de Brooklyn hasta señor del crimen de Chicago, Capone creó un imperio impulsado por el miedo, la violencia y la codicia sin fondo. La suya era una vida definida por una anarquía desenfrenada, una vida que, bajo la apariencia de interés propio, descartaba cruelmente la noción misma de humanidad. Escondido bajo el barniz de respetabilidad y admiración que Capone tejía tan astutamente a su alrededor, se encontraba una verdad incómoda. No era un héroe moderno que luchaba contra las desigualdades sociales. De hecho, era parte del problema, orquestaba el caos organizado y se beneficiaba de la desesperación social. La historia de Capone sirve en última instancia como una advertencia a todo volumen, subrayada por un realismo inquebrantable. Su reinado de terror, posibilitado por la apatía social y alimentado por la desesperación inminente, deja un regusto amargo que persiste mucho después de que la llamativa fachada se ha desvanecido en la oscuridad. Las brillantes botellas de alcohol ilegal, y el rugiente jazz de los años 20 pueden haber definido inicialmente la era de la prohibición. Sin embargo, detrás de estas imágenes románticas se esconde una corriente subyacente cataclísmica de anarquía generalizada, estragos desgarradores y el infame ataque de la inhumanidad, todo catalizado por personas como Al Capone. La caída de Capone emanó no solo de sus transgresiones legales, sino también de la insidiosa decadencia de su brújula moral. Detrás de su bravuconería y su elegante barniz, era, en esencia, un cobarde. Una criatura cobarde de vicio y codicia que se marchitó en el momento en que sus maquinaciones quedaron al descubierto. Los locos años 20 marcaron una edad de oro para los forajidos, donde el poder era aparentemente ilimitado y la ley elusivamente flexible. Capone personificó esta era vacilante, aprovechando su peligrosa ola de estimulante rebelión hasta el momento en que se estrelló contra las inflexibles costas de la dura realidad. Hoy en día, todavía se pueden encontrar ecos del paseo marítimo de Atlantic City, bares clandestinos y mafiosos con sombrero de fieltro. Pero también pueden convertirse en víctimas los recuerdos de pesadilla de la anarquía rampante, de ciudadanos respetuosos de la ley. Los fantasmas de la era de la prohibición continúan persiguiéndonos en el presente, recordándonos los monstruos que engendraron, de hombres como Al Capone. Mientras agonizaba, azotado por la sífilis y el incesante paso del tiempo, Al Capone gritó pidiendo perdón. Pero sus patéticos gritos fueron tragados por el espeluznante silencio de su cámara, resonando en las frías paredes de su celda, y cayendo sobre los indiferentes oídos del tiempo. Incluso en sus momentos finales, acostado en su lecho de muerte, Capone no pudo escapar de la monstruosa sombra de su propia creación. Esta fue una sombra que lo envolvió por completo. La sombra de cara cortada, del monstruo definitivo de la prohibición, Al Capone. No fueron las heridas de bala, las innumerables babosas que salpicaron su cuerpo empapado de sangre las que derribaron a Capone. Fue su propia creación monstruosa. Una bestia, implacable, desatada en el mundo, alimentada por una codicia insaciable y enmascarada por un fino barniz de respetabilidad. Al Capone, el hombre imperfecto, fue alguien que se atrevió a pintar su versión distorsionada del sueño americano. Lo soñó con los ojos muy abiertos, y vivió y murió en sus siniestras sombras. Una historia tan escalofriante e implacable como la verdad misma.